nervioso porque es lo más importante. Ya lo ven como lo máximo, como el non plus ultra, se arrodillan ante él. Y es importante que usted sepa, se lo dejo como un concepto inicial, cuando una persona, le voy a decir cerebro ahora, luego veremos que no es la terminología adecuada, pero cuando el cerebro se muere, yo creo que hemos escuchado esa terminología, muerte cerebral, muerte encefálica, todo lo hemos escuchado en algún momento. Cuando el cerebro se muere, el corazón sigue latiendo, el intestino se sigue moviendo, el paciente se puede defecar, se puede orinar, pero ese paciente ya está muerto. O sea, una vez que el cerebro se muere, eso es igual a que el paciente también está muerto, aunque el corazón siga latiendo. Entonces, doctor, ¿y para qué lo siguen teniendo? Para dos cosas. Y va a sonar feo, grosero, ¿no? Pero te lo digo así para que usted me entienda. Un paciente con muerte cerebral confirmada solo sirve para dos cosas. Para donar órganos, o sea, para que sus órganos salven la vida de otra persona que sí está viva todavía, o para llenar el hueco del cementerio. O sea, ese paciente está muerto. Si el cerebro se muere, no importa cómo esté el resto de órganos, ese paciente está muerto. Para que usted vea la importancia del cerebro. El cerebro es lo más importante que tenemos, les guste o no. Ahora, si yo quiero hablar a muy grosso modo, no estoy hablando muy amplio, no muy amplio, algo que es muy complejo, pero si yo quiero hablar a muy grosso modo, el cerebro trabaja con dos rutas, con rutas que salen y rutas que entran. Lo que entra, por ejemplo, puede ser sensitivo, ¿no? Si yo le peñisco a la señorita, eso entra mandando una señal para que usted sienta el dolor. Y lo que sale puede ser motor. Si yo le peñisco a alguien, usted llega la señal al cerebro y el cerebro responde sacando una señal para que usted retire el brazo porque le duele. Entonces, todo lo que entra, nosotros, o lo que llega, le vamos a llamar aferente, porque va hacia adentro. Y todo lo que sale, lo que va hacia el exterior, nosotros le vamos a llamar eferente. Entonces ya sabe usted, cuando yo digo aferente quiere decir que llega, o aferencia, y cuando yo diga eferente o eferencia quiere decir que sale. Por ejemplo, si yo le digo, este fascículo es la aferencia de este núcleo, usted ya sabe que este fascículo llega a este núcleo. O yo le digo, de este núcleo su eferencia está el fascículo. O sea, quiere decir que ese fascículo sale de ese núcleo. Entonces, aferencia llega adentro, eferencia sale hacia el exterior. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, prácticamente el cerebro tiene cosas que llegan y cosas que salen, aferencia y eferencia. Ya no vamos a hablar llega y sale. Ahora yo les voy a decir a ustedes aferencia y eferencia. ¿Ya? Ahora, si yo quiero clasificar o conceptualizar al sistema nervioso, tengo muchas formas de poder conceptualizarlo, ¿ya? Y clasificarlo. Pero la clasificación que me parece más fácil y que quizás le va a ayudar a usted más para entender el resto de cosas es sistema nervioso central y periférico. Entonces, todos los elementos del sistema nervioso que se encuentran en el centro van a llamarse sistema nervioso central. Pero ahora sistema nervioso. Y todos los elementos del sistema nervioso que se encuentran en la periferia se van a llamar sistema nervioso periférico. O sea, a grosso modo, el sistema nervioso se divide en central y periférico, una clasificación anatómica. Hablemos ahora del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico trabaja o lo componen dos grandes elementos, que son los nervios y los ganglios. Hablemos del sistema nervioso periférico y lo componen dos grandes elementos que son los nervios y los ganglios. En micro le van a explicar lo que es el axón, ¿no? Que es una proyección, una de las proyecciones de la neurona. Ese axón
se une con otros axones y con otras cosas más, se recubren y son los que forman un nervio. Eso lo van a explicar más bonito ya en micro. Entonces un nervio no es nada más que full axones recubiertos de tejido conectivo. ¿Qué son los ganglios? Los ganglios, en cambio, son conglomerados de cuerpos neuronales. O sea, aquí hay cuerpos neuronales, me invento 4, que tienen la misma función. Digamos que todos producen saliva. Entonces, estas 4 neuronas que tienen la misma función se agrupan, se recubren de algo que es como una especie de tejido conectivo, y eso es lo que forma un ganglio. ¿Ya? Ganglio nervioso, porque hay ganglio linfático, por ejemplo. Entonces, eso es un ganglio, es el acúmulo de neuronas con una misma función y que se encuentran ubicados en qué sistema nervioso, en el central o en el periférico. En el periférico, porque es lo que estamos conversando. ¿Ya? Ahora, esos nervios y ganglios que están en el sistema nervioso periférico, funcionalmente, o sea, en base a su función, pueden ser de 2 tipos. Pueden pertenecer al sistema nervioso periférico de tipo somático, que no es nada más que todo lo voluntario, o sea, es todos los nervios y ganglios que tengan que ver con la voluntad. Quiero sacar la lengua, quiero levantar la pierna, quiero cerrar los párpados, porque yo quiero, o sea, porque mi voluntad me lo desea, me lo dice. O pueden pertenecer al sistema nervioso autónomo. Si hay voluntario, también tiene que haber involuntario. El sistema nervioso autónomo, en cambio, es el sistema que tiene que ver con lo involuntario. Por ejemplo, nadie puede decirle al corazón deja de latir. Su corazón late en base a su propia autonomía. Usted no puede decirle a los intestinos para un ratito. El intestino se mueve en dependencia de su propia autonomía. Eso es sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo antes se lo conocía como vegetativo o neurovegetativo también, que prácticamente era lo mismo. Y de ahí salió la terminología que usted me imagino que la escucharon en algún momento, del famoso, qué sé yo, tuvo un accidente de tránsito, lo operaron, pero quedó en estado vegetal o quedó en estado vegetativo. Lo hemos escuchado esa terminología. ¿Por qué se llamaba así? ¿Por qué se lo nombraba? ¿O se le decía estado vegetal o estado vegetativo? Porque ese paciente, producto del accidente, se quedó sin sistema nervioso somático. ¿Pero por qué está vivo, doctor? Está vivo gracias a su sistema nervioso neurovegetativo o vegetativo, y de ahí salía la terminología, porque era lo que lo mantenía con vida. O sea, cuando el vegetativo se muere, el paciente también se iba a morir, porque ahí estamos hablando de control de corazón, pulmón, cosas que también te tienen vivo, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que la gente comenzó a confundir. Se pensaba que se llamaba vegetal o vegetativo porque se parecía a un vegetal como un pepino, un tomate, qué sé yo, pero no es lo mismo. El paciente que está postrado en estado vegetal o vegetativo defeca, se orina, suda, tiene un corazón latiendo. Usted, el pepino, no tiene corazón, el pepino no defeca, el pepino no orina, o sea, no tiene nada que ver con el vegetal. Pero la gente lo confundía. Entonces, para evitar las confusiones, quitaron esta terminología, nada de vegetal, neurovegetativo, dejémoslo como autónomo, para que se entienda mejor que es autónomo, él solito trabaja, no necesita la voluntad. Y esa terminología de vegetal vegetativo se cambió por otras terminologías que en su momento ustedes la van a aprender mejor, como estado de vigilia sin respuesta, motivo kinético, otros nombres, esto es un poquito más complicado, ¿ya? Entonces, para que usted comprenda eso. Ahora, el sistema nervioso involuntario, que es el autónomo, tiene dos subtipos de sistema nervioso. Uno que se llama simpático y otro que se llama parasimpático. Y cada uno se reparte lo involuntario. Por ejemplo, el simpático hace que el corazón se acelere. Si ahorita, no sé, explota un coche bomba por aquí, evidentemente pues su corazón se va a comenzar a latir. Eso es involuntario, eso usted no lo puede controlar. Eso es por el sistema nervioso simpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático también contrae los vasos. Entonces, si usted ha escuchado ese fármaco que se llama vicina, que se pone para el ojo rojo, la vicina es un estimulante simpático. ¿Por qué? Porque como el ojo está lleno de sangre, con la vicina se contrae el vaso y bota la sangre para otro lado y el ojo rojo desaparece. Pero, por ejemplo, se pueden también contraer los vasos más grandes y puede elevar la presión. Un paciente hipertenso no debería colocarse vicina.
por ejemplo, ¿ya? El parasimpático tiene otras funciones, como involuntarias, como por ejemplo el movimiento de los intestinos. El movimiento intestinal es parasimpático. Cuando alguien tiene cólicos muy fuertes y se inyecta buscapina, la buscapina bloquea a la función parasimpática y por ende disminuye ese movimiento intestinal y eso hace que el fármaco pues, cumpla el efecto de disminuir el dolor, por ejemplo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, entonces hablemos de los nervios y los ganglios. Vamos a hablar nervios y ganglios, sistema nervioso somático y luego hablamos nervios y ganglios, sistema nervioso autónomo. Hablemos los del somático. Con respecto al sistema nervioso somático, los nervios y ganglios que forman parte del sistema nervioso somático son nervios y ganglios que nosotros ya conocemos. El sistema nervioso se divide por la causa embriológica, lo más probable, en dos grandes partes. Por encima de la cabeza, del cuello y del cuello hacia abajo. Entonces yo voy a tener nervios y ganglios en la cabeza y nervios y ganglios del cuello hacia abajo. ¿Estamos claros? Entonces los nervios y ganglios que se encuentran a nivel de la cabeza son los llamados nervios craneales, nada de pares craneales, ¿ya? Se llaman nervios craneales. Ojo, olviden de su mente esa terminología de pares craneales porque eso no existe. Hablamos de nervios craneales. ¿Y por qué, doctor? Porque nosotros tenemos que ser académicos. Si yo le enseño trigémino derecho, no tengo que enseñarle el otro día trigémino izquierdo, porque es lo mismo. Entonces, como solo se estudia un nervio porque el otro es exactamente igual, nosotros hablamos de nervios craneales y no de pares craneales. ¿Estamos claros? Ahora, los nervios craneales, como usted sabe muy bien, lo que más se ha sabido es que son 12. El primer nervio craneal, ¿cuál es? El olfatorio. ¿El olfatorio es sensitivo, es motor o es mixto? O sea, sensitivo y motor. Es sensitivo, muy bien. ¿El segundo nervio craneal cuál es? El óptico. ¿Es sensitivo, motor o mixto? Sensitivo, solo tiene una función, ¿verdad? Importante que recuerdes. ¿El tercer nervio craneal cuál es? El oculomotor o motor ocular común, antes se le llamaba así también, ¿no? Oculomotor, que es movimiento del ojo y también eleva el párpado. ¿Ese qué es? ¿Sensitivo, motor o mixto? Es motor, muy bien. Viene el cuarto. ¿El cuarto nervio craneal cuál es? Patético troclear, no por ahí tiene que estar. Patético troclear, ¿cuál es la función? ¿Es sensitivo, motor o mixto? Es motor, él es el que mira a medial y hacia abajo, es el que le ayuda a bajar las escaleras. Cuando usted baja escaleras utiliza full cuarto. ¿Ya? Por eso el paciente cuando tiene lesión del cuarto, lo primero que le pasa es que se cae de las escaleras. Le dice, doctor, cuando bajo las escaleras veo doble, piso mal y me caigo. ¿Por qué? Porque un cuarto está bien y ve la escalera y el otro cuarto, como está dañado, ve la escalera por otro lado. Entonces ve doble. Y a veces pisa el que no es y se cae. Entonces cuarto nervio craneal. El quinto, el trigémino. ¿Sensitivo, motor o mixto? Es mixto, no sensitivo de la cara. Pero usted dice, ahorita que me estoy tocando la cara y me siento que me estoy tocando, estoy actuando como el trigémino. Y motor es la masticación. La masticación. Si quiere evaluar el trigémino, toca de la cara y evalúa la masticación. Ya está en semiología usted. Por ejemplo, hay una patología que se llama neuralis del trigémino. Cuando se daña el trigémino, entonces, ¿qué le dice el paciente? Doctor, me duele la cara feísimo. Y si mastico, peor todavía, doctor. Cuando mastico me duele más todavía. Porque estoy utilizando las funciones del trigémino. ¿Ya? El sexto nervio craneal. El abducen, ¿no? Antes llamado motor ocular externo, le llamaba. Es el que permite mirar, abducir el ojo, el que mira la oreja. No, ahorita estoy mirando mi oreja con el sexto. Mi nariz lo estoy mirando con el tercero y luego veremos el fascículo longitudinal medial. Ya, pero por ahorita es el sexto nervio craneal. Entonces, el 3, el 4 y el 6 mueven el ojo, por eso se llama la triada oculomotora o el complejo oculomotor, porque son los 3 nervios que mueven el ojo. Y el sexto es sensitivo motor mixto. ¿Cómo? Motor, porque está moviendo el ojo. El séptimo, sensitivo motor mixto. Es mixto, sensitivo, el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Gracias a él usted siente el gusto de los salados, los dulces, no sé, lo que usted esté comiendo en ese momento. Y la parte motora de la expresión facial, ¿no? El que abre los párpados de susto, frunce el ceño de enojo, sonríe, hace las muecas, todo ese tipo de cosas. Eso es el facial, es mixto. El octavo nervio craneal, ¿cuál es?
El vestíbulo coclear, ¿ese qué es? ¿Sensitivo, motor o mixto? Es sensitivo por dos, porque tiene doble función sensitiva. La una función coclear, esa es la audición, no es el que nos permite escuchar, estamos usando el octavo ahorita. Y la parte vestibular es del, ya, no, este caso en el teléfono. Para la próxima tienen que anotar en otra cosa que no sea el teléfono. Ya, un cuadernito o la tablet, no sé nada. Ya. Entonces el octavo con el vestibular es equilibrio, ¿no? Equilibrio periférico, porque estamos hablando del sistema nervioso periférico. Luego viene el 9. Sensitivo, motor o mixto. El 9 y el 10 son ñañitos, así que siempre estoy en conjunto. 9 y 10 son mixtos los dos. Por ejemplo, el 9 sirve para tragar. Ya luego veremos funciones específicas, ¿no? El 9 sirve para tragar. Hay algo que también se llama neuralgia del glosofaringio. Entonces el paciente dice que le duele, y yo digo, ¿será el trigémino o será el glosofaringio? ¿Cuándo le duele? Cuando mastico, y cuando trago no me duele, el trigémino. Doctor, mastico y no me duele, pero cuando trago sí me duele, el glosofaringio. ¿Ya? El 11, el 10 es el vago, no, los dos son mixtos. El 11, ¿cuál es? El espinal o accesorio, ¿no? Y ese es sensitivo, motor o mixto. Es motor. ¿Cuál es la función motora? Inerva el trapecio. Y es el que dice que me importa. Entonces, yo le digo, quiero volar el 11. Haga como que dice que me importa. 11. ¿Y cuál otro más? El esternocleidomastoideo, que es el que hace decir no. Entonces le digo, eleve el hombro, trapecio. Diga no, esternocleidomastoides. Y esos son los músculos que inervan el espinal. Y ya yo lo evalué. Y por último tenemos el 12. ¿Cuál es el 12? El hipogloso. El hipogloso se encarga de mover la lengua, por eso es motor. Entonces le digo, saque la lengua para derecha, para izquierda, para allá, para acá, para allá. Y entonces ya estoy evaluando yo el 12. El 11 también es motor, ¿no? Entonces ya tenemos los nervios craneales. Antes se habla también de un 13º nervio craneal. El 13º nervio craneal en los adultos ya no tiene función. En la etapa intrauterina ayuda en el olfato, ayuda a la formación de caracteres sexuales, y es más, si no se encuentra en el nivel intrauterino, si no nació con si ese nervio no está a nivel intrauterino, el paciente puede nacer sin función de olfato, sin caracteres sexuales. Pero ya en el adulto, cuando nacemos ya no funciona. Ese nervio es el 13º nervio craneal, pero el nombre es que no se sabía qué hacer, porque estamos viendo un nervio, si usted se da cuenta, si usted analiza un poco bonito, los nervios craneales van de arriba hacia abajo. El segundo, luego viene el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. O sea, los nervios van de arriba hacia abajo. El 13º nervio craneal está medial al primero, o sea, él es el primer nervio craneal. Pero dijeron, a ver, ¿qué pasa? Si yo le pongo a él como primero, el olfatorio pasa a ser segundo, el óptico pasa a ser tercero, y formamos un desastre neuroanatómico, porque va a haber una lucha entonces con él en esa evaluación. Entonces no le podemos poner primero porque va a ser un problema. Pongámosle 13º, pero neuroanatómicamente no está debajo del hipogloso. No le puedo poner 13º. Entonces, para no pelear, dijeron, a ver, ¿cuál es el primero? El olfatorio. Este tiene que ser antes del olfatorio. ¿Qué está antes del 1? El 0. Entonces, el nervio craneal 0. ¿Ya? Hay un 13º nervio craneal que se llama 10º nervio craneal 0, que en nosotros ya no tiene función, solo a nivel intrauterino. Ya sabemos entonces del cuello, por arriba del cuello, la cabeza. Hablemos del cuello hacia abajo. Del cuello hacia abajo yo tengo los nervios que se van a relacionar con la médula espinal. Por eso, esos nervios que se relacionan con la médula espinal se llaman nervios raquídeos o nervios espinales. Esos nervios tienen segmentos. Entonces, a nivel cervical yo tengo 8 segmentos cervicales. A nivel torácico yo tengo 12. Ojo que no le digo dorsal. No le llamo dorsal. Lo contrario de dorsal es ventral. Y vientre tienen los animales, no nosotros. Entonces nosotros tenemos anterior y posterior. No tenemos dorsal. Como está relacionado con la parilla torácica, pues se llaman segmentos torácicos. No se llaman dorsales. Si alguien se lo dice, corríjalo. Luego tenemos 5 lumbares, 5 sacros y un coxilio, ¿no? Que vamos a poner Co1 para no confundirlo con cervical. Tenemos 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxilio. Ahora, mi pregunta, ¿esos nervios qué son? ¿Sensitivos, motores o mixtos?
tengo 8 más 12, 20, 25, 30, 31. Tengo 31 nervios del lado derecho, 31 nervios del lado izquierdo. Miren que no le llamo pares raquídeos ni pares espinales. Se llaman nervios espinales y nervios raquídeos porque son exactamente igual de un lado que del otro. Toditos son mixtos. Entonces quedó claro ya cuáles son sensitivos, cuáles son motores y cuáles son mixtos. Esos son los nervios. ¿Alguna pregunta hasta ahora con los nervios? Hablemos de los ganglios. A ver, miren, ¿para qué sirve el ganglio? El ganglio tiene múltiples funciones. Una de las funciones del ganglio es crearle una función al nervio. O sea, los nervios generalmente tienen una sola función. Si yo le quiero agregar una función al nervio, necesito de un ganglio para agregarle. O sea, el ganglio es el que le da al nervio una función extra. Por ende, ¿qué nervios tienen ganglios? Todos los que tengan más de una función. O sea, casi todos los que son mixtos. De hecho, todos los mixtos. ¿Ya? ¿Por qué el mixto? Porque generalmente el nervio nace o con función motora o con función sensitiva. Pero si lo quiero hacer mixto, necesito un ganglio para darle doble función. Ese ganglio en el sistema nervioso somático, que es el que estamos conversando, toditos estos ganglios son sensitivos. Toditos son sensitivos. Ahora, ¿qué sensibilidad? Bueno, hay cambio. Pero todos los ganglios del sistema nervioso somático son sensitivos. Entonces, ¿qué nervios tienen ganglios? Todos los que sean mixtos. ¿Y por qué? Porque el mixto, por ejemplo, el trigémino, nació con función motora. Pero ¿cómo le doy la sensitiva para que sea mixto? Gracias al ganglio. Porque entienda, lo sensitivo ¿qué es? ¿Llega o sale? ¿Aferente o deferente lo sensitivo? Es aferente porque va hacia adentro. Entonces, qué sé yo, le pellizcamos en la cara a uno de ustedes, esa señal ingresa, tiene que entrar al trigémino. ¿Cómo entra? Atravesando el ganglio, pasa por el ganglio y el ganglio le anexa la función sensitiva al nervio. ¿Se entiende? Eso es embriología. Ya, es la embriología. El nervio nace con función motora, pero si quieres función sensitiva, necesitas un ganglio, si no, no la puedes tener. Por eso, todos los ganglios del sistema nervioso somático son sensitivos. Y por eso, entonces ahora, mira, aquí tenemos a la izquierda los nervios craneales, a la derecha los nervios raquídeos. Vamos viendo. ¿El primer nervio craneal tiene ganglio o necesita ganglio? No, es sensitivo, ya nada que ver. El segundo, el tercero, el cuarto, el tercero, ¿por qué? ¿Qué motor? ¿Ya? ¿El cuarto? No, ¿el quinto? Sí. El quinto sí, porque es mixto. Nace motor, pero para también ser sensitivo necesita un ganglio. Y entonces el quinto necesita ganglio. Ese ganglio del quinto, del trigémino, antes se llamaba ganglio de Gasser. Imagínense usted, feísimo eso, aprenderse. Gracias, Gasser, pero Gasser ya en la tumba que esté. Imagínense usted, es como que me dijeron ahorita, aprende el nombre de todos ustedes. Difícil. Difícil aprenderse el nombre de todos. Por eso se está quitando esa terminología de epónimos que le llamaban, que es ponerle nombres a algo. Generalmente ahora se utiliza la lógica neuroanatómica. Entonces ahora el ganglio, que antes se llamaba ganglio de Gasser, ahora se llama ganglio del trigémino o ganglio trigeminal. Entonces a usted ya se le hace fácil. Como se llama ganglio del trigémino, ganglio trigeminal. ¿Y cuál es la función? Darles la parte sensitiva al trigémino, que en este caso es la sensibilidad de la cara, por ejemplo. ¿Ya? ¿El sexto tiene ganglio? No. ¿El séptimo? Sí. El séptimo tiene ganglio. Antes se llamaba ganglio geniculado, feo eso. Ahora, ¿cómo cree que se llama usted el ganglio del nervio facial? Ganglio del facial. ¿Ya? El ganglio del facial. Aquí viene la pelea. El octavo, ¿tiene ganglio o no tiene ganglio? ¿Qué opina usted? Sí tiene ganglio. Doctor, pero es sensitivo, siempre que tiene dos funciones sensitivas. Acuérdese usted que el nervio no puede tener más una función sola, necesita un ganglio. Y como tiene dos funciones sensitivas, tiene dos ganglios, uno por cada función. Antes el ganglio coclear se llamaba ganglio de Corti y el del vestibular se llamaba ganglio de Scarpa. Ahora, más fácil todavía, el ganglio de la rama coclear se llama ganglio coclear y el ganglio de la rama vestibular se llama ganglio vestibular. ¿Ya? ¿El 9 tiene ganglio? Sí. ¿Y el 10? Son ñajitos, siempre nombrémoslo juntos. ¿El 10 tiene ganglio? Sí, tiene ganglio. Antes al 9 se llamaba petroso y al del 10 se llamaba nodoso. Ahora, ¿cómo cree que se llama el del 9?
Ganglio del, ¿cómo se llama el 9? Del glosofaringio. Y el del 10 es el ganglio del vago. Fin de la historia. ¿Ya? ¿El 11 tiene ganglio? No. ¿El 12 tiene ganglio? No. Entonces usted ya sabe qué nervios tienen ganglio y qué función dan los ganglios del sistema nervioso autónomo, función sensitiva. Hablemos de los nervios raquídeos. ¿Cuáles de los nervios raquídeos tienen ganglio? Toditos tienen ganglio porque todos son mixtos. Entonces, todos estos ganglios, todos estos nervios sí tienen ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? Pues algo que le llaman ganglio sensitivo del nervio espinal, ganglio raquídeo, como usted le quiera llamar, ganglio espinal, ganglio raquídeo, que ya lo vamos a conocer en su momento un poquito mejor. Todos tienen ganglio y es la función sensitiva, o sea, si yo le peñisco la pierna a uno de ustedes, esa sensibilidad de la pierna está dado gracias al ganglio. En este caso de la pierna hablamos de raíces lumbares o raíces sacras iniciales, ¿no? Pero es gracias al ganglio. Y levantar la pierna, eso sí es netamente del nervio. O sea, mover la pierna, lo motor, es por el nervio en sí. Pero sentir que le estoy pellizcando en la pierna es gracias al ganglio, porque para sumarle una función necesito un ganglio. ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso es el sistema nervioso somático. Hablemos ahora del sistema nervioso autónomo. En relación al sistema nervioso autónomo, acuérdense que habíamos conversado que tenemos simpático y parasimpático. Lo que hacen ellos es anexarse, sumarse a los nervios que ya conocemos para agregarle, ojo con esta palabra, agregarle una función autonómica. ¿Cuál es esa función autonómica y dónde? En dependencia del lugar. Entonces, si hablamos de los nervios raquídeos o nervios espinales, el sistema nervioso simpático lo voy a encontrar ubicado desde T1 a L2, desde el primer torácico hasta el segundo lumbar. O sea, desde el primer segmento torácico hasta el segundo lumbar, aparte de la función mixta que ya conversamos, que ya sabemos en la diapositiva anterior, se agrega, se suma una función autonómica simpática. Esos nervios tienen función autonómica simpática más el mixto que ya conocemos. ¿Estamos claros? Mientras que el sistema nervioso parasimpático, a nivel de los nervios raquídeos espinales, lo voy a encontrar entre S2 y S4. O sea, como ejemplo, S2 es sensitivo motor porque es mixto, ya lo vimos por el somático, pero aparte se le suma una función del sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Estamos claros? ¿Ya? Doctor, esos son los nervios raquídeos. ¿Y qué onda con los nervios craneales? Los nervios craneales, unos cuantos también tienen función de sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son esos? El 3, el 7, el 9 y el 10. O sea, tomo cualquier ejemplo. El 7. El 7, aparte de ser mixto, que ya lo conversamos, ¿no? Movimientos de la cara, gusto, aparte de eso, se le suma una función de sistema nervioso autónomo parasimpático. O sea, a nivel raquídeo hay simpático aquí, parasimpático acá. Pero a nivel craneal solo hay parasimpático en estos 4 nervios. Y le pregunto ahora a usted, ¿qué necesito para sumarle, para agregarle la función autónoma a estos nervios de aquí? Sea simpático o parasimpático. ¿Qué necesito para sumarle la función? Necesito un ganglio, que en este caso es un ganglio autónomo. Todos estos elementos, del T1 al L2, de S2 a S4, y el 3, el 7, y el 9 y el 10, todos ellos tienen un ganglio, que por el momento le vamos a llamar ganglio autónomo. Para sumarle la función autonómica a esos nervios que están ahí. ¿Estamos claros? Entonces hasta ahorita hemos conocido 2 tipos de ganglios. El ganglio somático, que es sensitivo, y el ganglio autónomo, que es autónomo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud y o algo que les oprime el pecho y no les permite seguirme escuchando? ¿Estamos claros? Listo. Entonces con eso, ese es el resumen que les quería dar en relación al sistema nervioso periférico. ¿Ya? Que por ejemplo ahí está resumido.
¿Qué opinan aquí? ¿Pares craneales, pares raquídeos? ¿Se dice así? No, entonces olvídenlo, ¿no? Eso tienen que bloquearlo de su mente. Así no se llaman. Son nervios raquídeos espinales, nervios craneales. Pasemos al siguiente componente. Hablemos del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, evidentemente, entonces está conformado por todos los elementos del sistema nervioso que están en el centro. ¿Cuáles son esos elementos del sistema nervioso que yo los encuentro en el centro? Pues de arriba hacia abajo tengo primero al cerebro. En su momento vamos a ver que el cerebro está subdividido en algo que se llama hemisferios cerebrales, que es el que está derecho izquierdo, y unos elementos chiquititos que están en el centro que se llama diencéfalo, que ya en su momento pues lo vamos a conocer súper bien. Entonces el cerebro se divide en hemisferios cerebrales y en diencéfalo. Ahora, hacia abajo, más o menos abajo y atrás, nosotros tenemos este elemento de aquí. Esto que lo ve aquí usted, que se llama tallo encefálico, también se le llama tallo cerebral, también se le llama tronco encefálico, tronco cerebral. Tronco o tallo, sea encefálico o cerebral, cualquiera de esas terminologías es correcta. Tronco cerebral, tronco encefálico, tallo cerebral, tallo encefálico. ¿Ya? Hacia atrás del tronco encefálico yo voy a tener este elemento que se llama cerebelo. Estos tres que estamos conversando, el cerebro, el tronco encefálico, con cualquiera de sus nombres, y el cerebelo, los tres juntos forman el llamado encéfalo. O sea, cerebro y encéfalo no es lo mismo. El encéfalo está formado por todos los elementos que se encuentran dentro del cráneo, que son cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, tallo encefálico, no sé cómo usted lo quiera llamar. ¿Ya? A su vez, el tronco encefálico de arriba hacia abajo, se subdivide en tres componentes. La parte más alta se le llama mesencéfalo. La parte intermedia, que parece una barriguita, se llama protuberancia o puente. Y la parte más baja, que ahí está escrito, se llama bulbo raquídeo. Ya en la siguiente diapositiva van a ver los nombres, ¿ya? Por debajo del encéfalo, que ya vimos que todo esto de aquí, por debajo del encéfalo yo tengo este elemento de acá, que es la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo con sus tres componentes. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Cubriendo estos elementos a una especie como de telas, como de cubiertas, que rodea a todo el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, se encuentran unas estructuras que se conocen como meninges, que ya en su momento lo vamos a conocer mejor. Esas meninges en el sistema nervioso crean una especie como de tabiques. Un tabique que es interesantísimo e importantísimo. Entonces, por ejemplo, ahorita le voy a graficar con rojo las meninges, ¿no? Mira, aquí tenemos nosotros las meninges. Aquí tenemos el cerebro. Si este sería el cerebro, ¿no? El cerebro, este es el tronco encefálico. Mira, este es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo. Acá se encuentra el cerebelo. Las meninges que lo cubren. Estas meninges en su interior fueron una especie como de tabique, como que separan al encéfalo. El tabique más importante es este de aquí, que se ubica sobre el cerebelo, que bordea al mesencéfalo, que se lo conoce como la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, o para los amigos también conocida como el tentorio. Tienda del cerebelo o tentorio. Esta tienda del cerebelo o tentorio se encarga de dividir al encéfalo. Ojo, no estoy hablando de la médula espinal, estoy hablando del encéfalo. ¿Ya?
la tienda del cerebelo divide al encéfalo en dos grandes componentes. Lo que está por encima se va a llamar supratentorial y con lo que está por debajo se va a llamar infratentorial. O sea, las meninges cubren al encéfalo y a la médula, pero este tabique que divide el supra e infratentorial, solamente esa terminología es para los elementos del encéfalo. O sea, la médula no es infratentorial, la médula no tiene nada que ver aquí, aunque esté cubierta por meninges. Entonces, ¿el cerebro qué sería? ¿Supratentorial o infratentorial? Supratentorial. ¿El cerebelo? Infratentorial. ¿El tronco? Infratentorial. Pero aquí queda una terminología volando, porque si usted analiza la parte más alta del tronco, ¿cómo se llama? Mesencéfalo. Mire usted que el mesencéfalo es como que transición, porque una parte está arriba y otra parte está abajo. El mesencéfalo es como orejitas. Y la tienda del cerebelo tentorio, ¿qué es lo que hace con el mesencéfalo? Hace esto, lo rodea. Lo rodea para que el mesencéfalo conecte lo supra con lo infra. Entonces el mesencéfalo queda como un limbo, como que es supra y es infra. Entonces el mesencéfalo es transtentorial. Por ende, si queremos ser más específicos, el puente y el bulbo son infra, pero el mesencéfalo es trans y el cerebelo también es infra y el cerebro es supra. ¿Ya? Entonces yo le digo, mire, si usted se pone a revisar, qué sé yo, tumores cerebrales, usted va a leer algo muy interesante, que le dice que los tumores en los niños, por ejemplo, los tumores cerebrales en los niños, son generalmente o están generalmente ubicados en el cerebelo. Es decir, que los tumores de los niños, que son generalmente supra o infratentoriales, infratentoriales, así como usted lo va a leer. En cambio, los tumores en los adultos generalmente se encuentran en el cerebro. Por ende, los tumores cerebrales en los adultos son generalmente supratentoriales. O sea, hablamos ahora de términos supra y términos infratentoriales. Tenemos claro que son conceptos. Ahora, vamos hablando un poquitito de los elementos que ya conversamos, ¿no? Los tres del encéfalo y los elementos de la médula espinal. Ahorita que nosotros vamos a conversar así súper rápido de los elementos del sistema nervioso central, vamos nosotros a utilizar dos terminologías. Uno que significa segmentario o segmentario y el otro suprasegmentario o suprasegmentario. ¿Qué significa segmentario? Generalmente cuando un impulso llega o cuando un impulso sale, ¿qué es lo que sucede cuando el impulso llega? Primero pasa por un lugar y tiene que llegar hacia el lugar donde se va a hacer consciente el estímulo. O sea, primero hay un sitio por donde circula para luego llegar al sitio principal que va a hacer que ese estímulo se sienta, que le pica, que le duele, que le quema, no sé. ¿Ya? En cambio, el estímulo cuando sale nace de ese lugar donde llegó el estímulo sensitivo y luego circula por un lugar para producir una respuesta. La estructura del sistema nervioso central, que sea por donde circula el estímulo, ya sea que va a buscar una señal o que lleva una respuesta para responder, ese lugar por donde circula el elemento, ese lugar se va a llamar, o ese elemento se va a llamar segmentario. Mientras que el elemento del sistema nervioso central, que sea el sitio donde va a llegar el estímulo para hacerse consciente, o sea el sitio que responde para emitir una respuesta, ese se va a llamar suprasegmentario. El segmentario es por donde circula el estímulo, mientras que el suprasegmentario es donde llega o de donde nace. ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles de los elementos que hemos conversado son segmentarios? Dos. La médula espinal, para todo lo que tenga que ver con los nervios raquídeos o llamados nervios espinales. Y para lo que tenga que ver con los nervios craneales, el segmentario va a ser el tronco encefálico.
O sea, el tronco encefálico y la médula cumplen la misma función. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la médula es para los nervios raquídeos o espinales y el tronco encefálico es para los nervios craneales. Pero ellos hacen lo mismo con su nervio relacionado. ¿Estamos claros? ¿Y cuál es el elemento, el gran elemento donde el impulso quiere llegar para hacerse consciente? O de donde nace el impulso para emitir una respuesta. Es decir, ¿cuáles son los suprasegmentarios? Los suprasegmentarios son el cerebro y el cerebelo. ¿Ya? Son el cerebro y el cerebelo. Vamos a conversar un poquito entonces de los elementos. Comencemos con los segmentarios y hablemos de la médula espinal. La médula espinal, como usted ya sabe, es el sitio por donde llega la fibra sensitiva del nervio espinal o nervio raquídeo, o por donde sale la fibra motora, que es lo que forma el nervio mismo. La médula espinal se continúa hacia abajo del tronco encefálico. Interesante que la médula espinal solamente llega hasta L1. Es el sitio donde llega la médula espinal. Llega máximo hasta L1. Por debajo de L1 yo voy a encontrar solo fibras nerviosas. Por debajo de L1 yo tengo full líquido, que se llama líquido cefalorraquídeo, y por debajo de L1 es donde yo puedo sacar líquido o puedo poner una anestesia, por ejemplo. Si una mujer está embarazada, va a hacerse una cesárea, usted no le puede pinchar donde quiere, usted tiene que buscar un lugar donde no haya médula. ¿Dónde no hay médula? Por debajo de L1. Generalmente el sitio que utilizamos es L3, L4, que ponemos la parte más alta de la cadera, nos vamos al centro y ahí tiene que ser L3, L4, saco líquido, le pongo anestesia, no sé. Pero por encima del L1, si me meto, puedo pinchar la médula y provocar un daño irreversible en ese paciente. ¿Ya? La médula espinal, si yo la veo por dentro, tiene una característica que es típica de las estructuras segmentarias. Para eso usted debe de recordar algo que quizás ya le han explicado o le van a explicar, que corresponde al concepto de sustancia gris y sustancia blanca. Usted debe saber que la neurona tiene un cuerpo y tiene una prolongación que se llama axón. El axón generalmente se cubre de una vaina grasa que se llama mielina y le da un aspecto diferente al axón. El lugar donde se encuentra el cuerpo de la neurona, a eso nosotros le vamos a llamar sustancia gris. La sustancia gris es donde está el cuerpo de la neurona. En cambio, donde está el axón, como tiene mielina y la mielina es blanquita, se va a llamar sustancia blanca porque tiene un aspecto blanco. Gris y blanco. ¿Ya? Las estructuras segmentarias, como la médula espinal, tienen una disposición gris-blanca interesante. Si usted se da cuenta, mire, la sustancia gris está en el centro, mientras que la sustancia blanca se encuentra en la periferia. Eso es característico de una estructura segmentaria. Gris en el centro, blanca en la periferia. ¿Por qué? Porque es una vía de paso. Entonces, si yo le pellizco a uno de ustedes, mire, viene la fibra sensitiva, se ve que tiene su ganglio sensitivo, esta bolita del ganglio, llega, manda la señal y tiene que subir al cerebro a buscar su suprasegmentaria. Entonces, por eso la sustancia gris está en el centro. Ahora, en esa zona donde hay sustancia gris, que yo tengo cuerpo o axón. En la gris tengo cuerpo o axón. Cuerpo, entonces, se van a encontrar muchos cuerpos neuronales. Entonces, por ejemplo, va a haber otro cuerpo neuronal por aquí, otro cuerpo neuronal por acá, otro cuerpo neuronal por acá. Se van a agrupar esos cuerpos neuronales que tengan la misma función. Cuerpos neuronales con la misma función se van a agrupar, se van a cubrir de una especie de tejido conectivo y van a formar algo que se llama núcleo. Si usted se da cuenta, es un concepto similar, parecido ¿a qué? Al ganglio. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre un ganglio y un núcleo? La localización. Los dos son acúmulos de neuronas que tienen la misma función y se cubren de una especie de tejido conectivo. Pero si está en el sistema nervioso periférico, ¿cómo se llama? Ganglio. Y si está en el central, se llama núcleo. ¿Ok? Entonces, núcleo es toda agrupación en el central y ganglio es toda agrupación en el periférico. Eso quería conversar con ustedes con respecto a la médula.
Subamos. Tronco encefálico. ¿El tronco encefálico es segmentario o suprasegmentario? ¿Ah? Segmentario, una vía de paso. Solo que en este caso es para los nervios craneales. El anterior era para los nervios espinales. Ya les expliqué, no tenemos tres elementos: mesencéfalo, puente y bulbo. Por ahí se encuentran los nervios craneales. El 3 y el 4 nacen en relación al mesencéfalo. El 5, el 6, el 7 y el 8 en relación al puente. El 9, el 10, el 11 y el 12 en relación al bulbo raquídeo. 3, 4, 5, 6, doctor. Y el 1 y el 2, el 1 y el 2 nacen en el cerebro. 1 y 2 cerebro, 3, 4 mesencéfalo, 5, 6, 7 y 8 puente, 9, 10, 11 y 12 bulbo raquídeo. El tronco encefálico por dentro es un poquito más feo que la médula, pero es la misma disposición. Como es segmentario, sustancia gris en el centro, sustancia blanca en la periferia. ¿Ya? Hablemos de los suprasegmentarios. Dentro de los suprasegmentarios tenemos al cerebelo. El cerebelo tiene tres funciones básicas. Primero, equilibrio. Como está en el sistema nervioso central, le llamamos equilibrio central. ¿Cuál era uno que era formado del equilibrio periférico? ¿Cuál era? El vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es periférico. El cerebelo es equilibrio central. O sea, el vestíbulo coclear tiene que al final mandarle su señal a su central, que es el cerebelo. Y él es el centro de la coordinación. Por eso una persona que tenga un tumor, una hemorragia, un infarto en el cerebelo, pierde el equilibrio. Y usted cuando lo ve caminando, por ejemplo, lo va a ver así. El paciente camina así. ¿A qué se parece? ¿Alguien que está borracho? No, por eso, si usted revisa la terminología de los pacientes con lesión cerebelosa, tienen una caminata que le llaman la caminata del borracho o la caminata del ebrio, porque el cerebelo es la parte central del equilibrio, es el coordinador del equilibrio, y cuando se pierde hace la caminata del ebrio o la caminata del borracho, porque se nota claramente su función importante en el equilibrio. Una función equilibrio. Segunda función, coordinación. ¿Qué es coordinar? Es hacer algo repetido pero que sea importante. Por ejemplo, caminar. Cuando usted camina, mueve una pierna, mueve la otra, mueve una pierna, mueve la otra, y lo hace de forma involuntaria porque el cerebelo es involuntario. Entonces usted no está viendo qué pierna le toca, usted camina nomás. ¿Por qué? Porque su cerebelo está coordinando su marcha. ¿Ya? O por ejemplo hacemos la maniobra de dedo-nariz. Le decimos, cierra los ojos, tóquese la punta de la nariz, rápido, 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 rápido. Yo lo puedo hacer. No tengo que pensarlo. ¿Por qué? Porque estoy coordinando y eso lo hace mi cerebelo. Y la tercera función del cerebelo es el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es la contracción basal de los músculos. O sea, los músculos, aunque usted no los esté usando, siempre van a estar contraídos. No tanto como si agarra algo pesado, pero siempre van a estar contraídos. Esa contracción basal, esa contracción mínima que tienen los músculos se llama tono muscular. O sea, en resumen, cerebelo, ¿cuáles son las funciones del cerebelo? Equilibrio central, coordinación y el tono muscular. Ahora, mire, como el cerebelo, ¿qué es? ¿Segmentario o suprasegmentario? Suprasegmentario. Mire que el suprasegmentario, la disposición interna es diferente. ¿Cómo eran los segmentarios? ¿La gris estaba en el centro o en la periferia? En el centro, la gris. Mire que aquí es al revés. El cerebelo tiene sustancia gris en la periferia y sustancia blanca en el centro. Esa sustancia gris se agrupa y forma pues también sus núcleos cerebelosos. ¿Ya? Pero la disposición es diferente. Gris en la periferia, blanca en el centro. Eso es suprasegmentario. Y por último vamos a hablar del cerebro. El cerebro, ya le dimos hemisferios cerebrales y el diencéfalo, que no lo vamos a nombrar el diencéfalo por ahora, luego ya lo conoceremos muy profundamente al diencéfalo. La disposición del cerebro como suprasegmentario, igual, mire usted, gris en la periferia, blanca en el centro, ¿sí ven? Y en el interior hay unos núcleos que le llaman núcleos de la base, pero algunos libros también le llaman ganglios de la base. ¿Qué opina usted? ¿O le llamamos núcleos o le llamamos ganglios de la base? ¿Núcleos o ganglios? A ver, ¿por qué núcleos y por qué no ganglios? Porque estamos ¿dónde? En el sistema nervioso central. Si estoy en el central son núcleos.
se llaman núcleos de la base. Esto está en los libros, ¿vale? De ganglios de la base. La terminología es núcleos de la base y le estoy explicando. Entonces, esa palabra de ganglios de la base la tenemos que tachar. No se llaman ganglios de la base, son núcleos de la base. Y le estoy explicando conceptualmente por qué no pueden ser ganglios. Los ganglios son periféricos y el cerebro es central, no hay cómo perderse. Ahora, estos núcleos de la base son interesantes porque los núcleos de la base son los que le dan la precisión al movimiento. O sea, usted se puede mover, pero puede ser no preciso. Por ejemplo, digamos, yo pongo este marcador aquí y lo quiero coger. Me muevo, pero lo cogí. No. O sea, hice un movimiento, me moví, pero mi movimiento no fue preciso. En cambio, yo me muevo, pero si hago que el movimiento sea exactamente como para poder llegar a coger el marcador, agarrarlo de forma adecuada, porque no le aprieto mucho que me duele la mano, ni lo aprieto poco porque después se me cae. O sea, hacer exactamente lo que tengo que hacer en relación al movimiento, esa precisión la dan los núcleos de la base. Les comentaba a todos los grupos con los cuales ya he conversado, que por ejemplo cuando lavan los vehículos, ¿no? El domingo estaba viendo cómo lavaban un vehículo, los señores estos que tienen esa manguera a presión, abren la puerta del carro y le lavan a usted el borde de la puerta y te echan el agua a alta presión, pero esa agua nunca te cae una gota en el asiento. O sea, una precisión específica, una precisión exacta. Yo me ponía a ver eso y yo decía, qué excelente núcleo de la base que tiene. O sea, un núcleo de la base es súper bueno porque el goteo del agua no cae ni una gota dentro del asiento. Entonces, esa precisión del movimiento no la da el lóbulo frontal que tenga que ver con la parte motora, la dan los núcleos de la base. El movimiento preciso lo dan los núcleos de la base. Para terminar, hablemos del cerebro. El cerebro se subdivide, o los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, se subdividen en 6 grandes lóbulos cerebrales. ¿Ya? Hay 4 lóbulos que usted lo ve a simple vista, que son el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, igual que los huesos, ¿no? Hay un lóbulo que está escondido, que se llama lóbulo de la ínsula, un lóbulo escondido, que hasta ahora no se sabe bien la función exacta, se le dan muchas funciones. El lóbulo de la ínsula que está ahí, pero no se sabe muy bien para qué. Y tenemos un 6º lóbulo que lo vamos a conversar al final. Hablemos de los 4 lóbulos más conocidos. El lóbulo que está hacia adelante es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, una de sus funciones es motora. Ahí se encuentra el área motora, el área que nos permite mover la pierna, los brazos, la cara, bla, bla, bla. Lo conversamos un poquito en el caso clínico que les di de ejemplo, ¿no? El lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal también tiene que ver con el juicio, con la personalidad. El lóbulo frontal, usted podría decir que es la representación neuroanatómica de la conciencia. Cuando usted quiere hacer algo que no es correcto, que no es adecuado, y algo en su interior le dice que eso está mal, ese como angelito que se para al lado suyo para decirle no hagas eso, que eso no está bien, eso neuroanatómicamente hablando y neurofisiológicamente hablando es un lóbulo frontal. O sea, por ejemplo, qué sé yo, usted se quiere al concierto de la Shakira y le falta $20 y usted ve que la persona adelante se le caen $20. Será el Señor que me está dando una señal. El Señor habla de diferentes formas, ¿no? Y usted se coge esos $20, esa persona ni cuenta se da. Pero cuando usted se los quiere guardar, a usted le llega a su mente, no sé, él recuerda a su mamá diciendo, ay, qué pena, mi hijo se va a hacer un ladrón, tengo que mandarlo con 8 esquinas, no sé. O sea, ya prácticamente usted se siente mal porque sabe que no está haciendo lo correcto y al final usted coge y lo devuelve. Entonces, eso que usted le hace sentirse mal, que le hace recordar, que le hace dar remordimiento, ese momento que todos hemos tenido cuando quizás hemos querido hacer algo que no es tan correcto, eso es un lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la conciencia, es el angelito que le dice a usted qué es lo correcto que tiene que hacer, aunque no siempre quizás sea lo mejor o lo que más nos guste. Ya, qué sé yo, quizás aquí usted puede ver sobre el cine que hace dormido en vez de venir a esta clase, pero algo le hizo a usted que venga acá, algo le movió sus pies para acá, es un lóbulo frontal. ¿Ya? Vámonos hacia atrás, el amarillito, el lóbulo parietal.
parietal es sensitivo. El lóbulo parietal tiene que ver con la parte sensitiva. Ahí llegan todos los fascículos que tienen que ver con la sensibilidad de la cara, del brazo, de las piernas, si le pica, si le duele, si le arde, si le quema, si lo que sea, le va a llegar a su lóbulo parietal y ahí se va a hacer consciente esa molestia. Ahora, el lóbulo parietal también tiene algo interesantísimo, que es que no solamente sirve para sentir, sino para reconocer determinadas cosas. Reconocer cosas que para usted serían, les parece extremadamente sencillas, pero gracias al lóbulo parietal. Como por ejemplo, qué sé yo, si no tengo una pierna, reconocer que no tengo la pierna. O reconocer que esta mano es mía y que esa mano es de la señorita. Que si a la señorita alguien la peñica, a ella le tiene que doler y no a mí. Y que si a mí me peñican, a mí me tiene que doler y no al joven que está allá. Eso que parece tan básico, tan tonto, tan fácil, alguien con una lesión del lóbulo parietal puede no reconocerla. Nosotros hemos tenido pacientes con tumores del lóbulo parietal que el paciente no reconoce las partes de su cuerpo. Imagínese usted, señora, ¿por qué no se maquilló el ojo? No, doctor, es que esta parte no es de mi cara. Señora, es su cara, está pegada a su cuerpo. No, doctor, no es mi cara. Le queda hasta un estímulo, algo. Ay, me dolió. ¿Me dolió porque es su cara? No, doctor, no es mi cara. ¿Por qué le dolió? No sé por qué me dolió, pero no es mi cara. Simplemente porque el lóbulo parietal está dañado. O sea, no lo puede reconocer. O sea, eso que parece tan fácil, tan sencillo, tan lógico, su lóbulo parietal lo hace. Y gracias a su lóbulo parietal lo tiene. Y si tiene dañado el lóbulo parietal, eso no lo va a reconocer. No reconocer un dedo. Hemos escuchado esa terminología de miembro fantasma, ¿no? Eso tiene que ver con el lóbulo parietal. El paciente, doctor, si tengo piernas. Señora, no tiene. Camine, se cae. ¿Por qué se cayó? No sé por qué, pero yo sí tengo piernas. Porque el lóbulo parietal no le permite reconocer que tiene un déficit. No lo va a reconocer nunca. Nos vamos al lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el órgano de la visión, es el lóbulo donde llega el fascículo visual, que luego lo conoceremos, que es el fascículo geniculo carganino, resina óptica de Gratiolet. ¿Ya? Entonces, ese lóbulo, aunque el ojo está acá, el fascículo llega para acá. Por eso, pues, si una persona se golpea, se lesiona, lo que sea acá en la parte posterior, puede tener trastornos visuales. Sí, doctor, pero el ojo está acá. No, sí, pero es que la señal llega aquí al lóbulo occipital. ¿Ya? Tiene que ver con la visión. Por último, de los visibles, tenemos con verde al lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene que ver con la memoria, por ejemplo. El lóbulo temporal se relaciona con un elemento que luego lo conoceremos que se llama el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria y el hipocampo es la estructura neuroanatómica que se daña en esos viejitos que tienen trastornos de la memoria. Una enfermedad que se llama Alzheimer, ¿no? Esa enfermedad está producida por el daño de un elemento que se relaciona con el lóbulo temporal que se llama hipocampo, con H. Hipocampo, que en el segundo parcial vamos a hablar del sistema límbico y lóbulo temporal y ahí lo vamos a conocer. El lóbulo temporal también tiene que ver con la audición. Ahí llega el fascículo de la audición, que es el geniculo temporal. Entonces, por ejemplo, ahorita que usted está escuchando lo que yo le digo, está full lóbulo temporal. ¿Ya? Y por último, tenemos nosotros al lóbulo límbico. ¿Ya? Luego entenderemos la diferencia entre el sistema y el lóbulo límbico. Por ahora vamos a llamarle lóbulo límbico. El lóbulo límbico no está localizado en una zona específica. Luego veremos que el lóbulo límbico es muy generalizado. No es como el frontal que está ahí y ahí. El lóbulo límbico está muy disperso. Pero el lóbulo límbico, su principal función es la de las emociones y los sentimientos no controlados. O sea, no regulados. Ahí se encuentra el amor, el odio, el deseo, todas las emociones y sentimientos que a usted se le pueden llegar a la cabeza, pero el lóbulo límbico no tiene control. El lóbulo límbico quiere, desea, ama algo y él lo tiene que obtener de la forma que sea. Es decir, el lóbulo límbico es todo lo contrario al lóbulo frontal. Cuando usted quiere hacer algo malo, quiere hacer algo inadecuado, el que está trabajando en ese momento es su lóbulo límbico. Y luego viene el lóbulo frontal, que es el que tiene que frenar al lóbulo límbico. ¿Ya? El ejemplo que poníamos en el concierto de la Shakira, que sí, que le faltaban $20. Usted en ese momento que quiso coger ese dinero, porque necesitaba el dinero para poder comprar la entrada, ese momento que usted lo agarró, que pensó eso que no era correcto, usted fue límbico. Usted actuó con su lóbulo límbico. Hasta que luego viene el lóbulo frontal y ¡pum!, lo frenó. O cualquier cosa, como le digo, ¿no? Usted no quería, ay, qué pereza venir el primer día de
clase, generalmente nunca dicen nada, no me voy al cine, que unos amigos me invitan. Entonces, pero después yo como chuzo, póngase que tome lista, póngase que pase algo, que tome lección, que tome prueba diagnóstica, qué sé yo, me tengo que venir a la clase. Entonces, en ese momento que usted quería hacer algo que sabía que no era correcto, pero lo quería hacer, fue un momento límbico. Luego vino el lóbulo frontal y le digo, no, mira, las cosas son así asadas, tienes que hacer esto. Entonces, es una lucha, ¿no? Entonces, el angelito es el lóbulo frontal y su diablito es el lóbulo límbico. Por ejemplo, los niños son límbicos. Un niño va a una casa, le gusta un muñequito que está ahí, ¿qué hace el niño? Se lo coge, juega, quítaselo. Y no es que el niño es ladrón, no es que lo coge por ahí, no es que nadie ve, y se lo guarda hasta poder llegar a la casa y hacerse loco. No, el niño lo coge enfrente del dueño, no le interesa, se lo quiere quitar, es como que fuera de él. ¿Por qué? Porque el niño es límbico, el niño tiene un deseo, tiene una emoción y simplemente él lo hace, lo cumple. El niño tiene deseo de diccionar, usted le baja el pantalón enfrente de todo el mundo y el niño va a orinar. Él no tiene el pudor todavía. ¿Por qué? Porque el niño es límbico. Tengo deseo de orinar, lo quiero cumplir. ¿Qué es lo que hacen los cuidadores? El papá, la mamá, los abuelitos, no sé, la persona que cuide a ese niño, le comienzan a estimular su lóbulo frontal. Ahí te le voy explicando qué ha sido del muñequito. No, mijito, si usted coge algo sin que se lo den, eso está mal. En la casa, si yo puedo, le compro, si no, cuando yo tengo la oportunidad, le doy. Y usted le va enseñando poco a poco hasta que el niño va aprendiendo y sabe que aunque quiera algo, no lo puede tomar porque no es de él. Si no se lo da a la persona dueña, el papá o la mamá o quien sea, él no lo va a tomar. Usted poquito a poquito le va estimulando su lóbulo frontal al niño, porque el niño es límbico, ¿ya? Y por último, algo que es recontra interesante también del sistema límbico, es que el lóbulo límbico tiene nexos, conexiones con el sistema nervioso autónomo, el que ya habíamos conversado, que los ganglios, que es simpático, parasimpático, se conecta con el autónomo. Por eso usted se va a dar cuenta que el lóbulo límbico tiene muchas manifestaciones autonómicas. Por ejemplo, qué sé yo, ¡pum!, explota algo ahorita. Me da miedo porque pienso que es otro coche bomba. Y ese sistema límbico, que es miedo, emoción o sentimiento, manda la señal al sistema nervioso autónomo, qué sé yo, simpático, y el corazón se acelera. Me asusté porque escuché eso y usted siente que su corazón, cuando dicen, ay, como que se me va a salir el corazón, usted siente claramente porque por la conexión. El límbico se conecta con el autónomo y el corazón comienza a latir. ¿Ya? O por ejemplo, mire, el llorar le puede dar generalmente por tristeza, ¿no? Pasa algo triste, usted llora. Pero a veces cuando estamos alegres también lloramos. Llega nuestro amigo después de 1.000.000 años que no le habíamos visto, nos emocionamos y lloramos. O nos enojamos. Hay gente que se enoja y se puede. ¿Estás triste? No, estoy llorando de enojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una emoción, un sentimiento que tranquilamente me puede dar un nexo autonómico. Las lágrimas, el llorar, es una manifestación autonómica que luego veremos cuál es el nervio craneal entre 3, 7, 9 y 10, que es el que se encarga de la producción de las lágrimas. La producción de saliva, ¿no? Usted, no sé, está con hambre y comienza a oler comida y usted comienza a producir saliva porque comienza a aparecer el deseo de que se quiera alimentar. Límbico. Y comienza a producir saliva por la manifestación autonómica. Los niños, miedo, se asustan y algunos niños se orinan, ¿no? Por el miedo que está pasando en ese momento. Y así muchas cosas de emociones y sentimientos se relacionan con el sistema límbico. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud y o algo? Bueno, jóvenes, les voy a tomar la lista. Los que no se pueden ir retirando.